Buenos días, bienvenidos a este su canal de abandono y entrega. Este día les voy a hablar de mi experiencia sobre el manejo y uso de la Biblia. Para mí fue un proceso lento que poco a poco fui aprendiendo y poniendo en práctica. Yo ya era una mujer adulta, mayor, y nunca antes había tenido una Biblia, mucho menos leer la Biblia. Hasta que Dios mismo, por medio de una iluminación divina, me guió a la Biblia. De esta iluminación divina les hablo en mi video titulado Mi Primera Biblia, en donde en un encuentro reconocí que era muy ignorante y le pedí a Dios sabiduría. Y en esa iluminación divina escuché las palabras: la sabiduría está en la Biblia. Y así es como obtuve mi primera Biblia y empecé a leerla. Por eso es que comparto con ustedes esta experiencia, por si algunos de ustedes están como yo estuve en ese tiempo y desean empezar a leer la Biblia. Vamos a empezar con la Biblia. En la primera o en las primeras páginas van a encontrar el término imprimatur. Y van a ver ahí abajito de esas letras el nombre del obispo o arzobispo que aprueba la Biblia. Y ese imprimatur nos indica que es Biblia católica. La Biblia es un don de Dios. Es la palabra de Dios. Por eso a veces se refiere como la Sagrada Escritura. La Biblia es un libro que contiene varios libros. Así como aprendemos, por ejemplo, cuando yo tuve mi primer carro, la primera bicicleta, el primer teléfono celular y tantos aparatos que hay hoy en día, pues tuve que aprender a usarlos, porque si no, pues de nada o poco me servían esos aparatos. Así es la Biblia, tenemos que aprender a usarla. Empecemos que la Biblia está dividida en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento contiene 46 libros y el Nuevo Testamento contiene 27 libros, en total 73. Esto también indica que es una Biblia católica, porque las otras Biblias no contienen todos estos libros, contienen menos. Y estos libros pues tienen capítulos y el capítulo contiene versículos. El capítulo lo van a ver que es un número más grande y oscuro, y los versículos que contiene ese texto son números más pequeños y menos claros. Y otra cosa importante es que la numeración de las páginas empieza, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, 1, 2, 3 y sigue, y se termina. Y cuando empieza el Nuevo Testamento es otra numeración, empieza 1, 2, 3, 4, 5. Y en el índice, si se van al índice, atrás en la Biblia, pueda que sea la última página, van a encontrar estos libros y exactamente en el orden que están en la Biblia, y están separados por el Antiguo y el Nuevo Testamento, y allí van a encontrar la página donde pueden encontrar ese libro. Sí, otra cosa es las cartas. Para no confundirse uno,
está los 4 evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en ese orden, el evangelio de Juan. Pero están también las cartas de Juan, y él escribió 3 cartas, así es que es 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan, que quiere decir primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan. Y hay otras cartas, por ejemplo, Corintios, primera de Corintios, segunda de Corintios. Y creo que es todo para el manejo de la Biblia. Y ya esto es, yo en lo personal considero que el Antiguo Testamento para mí, como les digo, es como la samaritana antes del encuentro de Jesús. Y el Nuevo Testamento es como, para mí, como la samaritana después de su encuentro con Jesús. Y es que se recomienda empezar la lectura con el Nuevo Testamento, especialmente los evangelios. Voy a compartir algo que me compartió mi hermana hace años. Me dice: María, empecé a leer la Biblia porque quería leerla del principio al fin. Dice, pero empecé a leerla y ay, dice, Dios, que lo ponen ahí vengativo, exigente, castigador, y sí me dio miedo y dejé de leerla. Ella está alejada de la iglesia. Lo único que le decía era pues lo que yo había aprendido, que empezara con el Nuevo Testamento. Y por eso el objetivo de este video es animarlos a iniciar su estudio, reflexión, interiorización y oración de la Biblia, tratando de descubrir su mensaje para llevarlo a la práctica. Así como les hablé de los carros, bicicleta y todo, ¿cómo aprendimos a usarlos? Practicando y practicando. Me llevó mucho tiempo a mí aprender a manejar el carro y por fin poder agarrar mi licencia. La bicicleta no solo práctica, sino golpes, moretones, caídas, pero aprendí. Y el celular también, pero en todas estas cosas y otros aparatos, yo casi siempre he ocupado ayuda de otras personas que me ayuden a aprender. Por ejemplo, el teléfono, mi hija me ayuda, ¿verdad? Y pues el carro, tuvo varias personas que me ayudaron. Y aquí es donde veo yo cómo nos necesitamos unos a otros, nos complementamos unos a otros. A veces necesitamos las enseñanzas de otros y a veces nosotros podemos compartir nuestra enseñanza. En Santiago, 1, 22, 20, déjenme empezar. En Santiago, capítulo 1, versículos del 22 al 25, Santiago casi nos exige no solo a escuchar la palabra, sino a ponerla en práctica. Y como les digo, se nos recomienda empezar con el Nuevo Testamento, especialmente los evangelios. Es que allí, en el Nuevo Testamento, especialmente los evangelios, encontramos a Jesús. Y ya con su luz, Él nos ilumina para entender un poco mejor el Antiguo Testamento. Les voy a dar un ejemplo de cómo yo empecé a leer el Nuevo Testamento. Cuando oí que nos recomendaban que empezáramos con el Nuevo Testamento, porque si no iba a ser muy difícil entender el Antiguo Testamento. Pues yo, como les digo, los evangelios están en el orden como están en la Biblia: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Así es que empecé con el primer evangelio, Mateo. Y empecé leyendo todo el evangelio. Claro, me tomaba días, semanas. Y por ejemplo, el primer evangelio, Mateo, y lo leía, ¿verdad?
Y después dije, no, lo voy a leer de capítulo en capítulo, pero el mismo evangelio. Y lo leía y como dice allí, reflexionando, meditando, interiorizando, tratando de entender su mensaje o de descubrir su mensaje. Y ya que reflexionaba todo ese evangelio, entonces pasaba al segundo evangelio, que es Marcos, y hacía lo mismo, y luego a Lucas, y luego Juan, ¿verdad? Y no siempre vamos a entender lo que leemos, lo que escuchamos, el mensaje. A mí ciertos pasajes, mensajes, me tomó años para llegar a entenderlos, pero Dios tiene su tiempo para qué debemos de ir aprendiendo. Así es que no importa, si no entienden algo, no se desanimen. La Virgen, cuando su hijo le dijo, ¿qué no sabes que debo de andar en las cosas de Dios? ¿Por qué me buscan? La Virgen no, dice la Biblia, la Virgen no entendió sus palabras, pero las guardaba en su corazón y las meditaba. Así es que nosotros hacemos lo mismo. No entendemos, lo guardamos en nuestro corazón y los meditamos. Y en realidad siempre hay algo que aprender. Hace poco escuché a un sacerdote que dijo que si oramos media hora o más, si leemos la Biblia media hora o más al día, obtenemos una indulgencia plenaria. Yo quedé sorprendida cuando escuché eso. Jamás lo había escuchado. Y pues me puse a reflexionar en esas palabras. Y después yo misma me dije, pues sí, al leer la palabra de Dios, estamos escuchando a Dios. Y al descubrir su mensaje y ponerlo en práctica, pues va encarnando en nosotros el Verbo. Y poco a poco Dios, con su palabra y el poder de su Santo Espíritu, nos va transformando en imagen y semejanza de su Hijo Jesús. Fíjense nomás, qué hermoso, ¿verdad? Bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Y recuerden, abandonarse, entregarse en las santas y divinas manos de nuestro Padre Dios. Les pido su comprensión, que no había grabado, fue por causa de salud. Adiós.